Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a quienes nos acompañan en esta mesa del Simposio de Filosofía de la Liberación. En este caso, ya en la mesa 7, en temas para una estética de la liberación. Mesa 8. Sí, mesa 7, mesa 7. ¿Mesa 7 es? Mesa 7 de... Disculpa, yo tengo el programa oficial y salió 8. Sí. Un error. No te preocupes, Luis. Entonces, en la mesa 7, ahora estamos justamente pensando estos puntos sobre una estética de la liberación. Y bueno, la palabra se la vamos a dar al compañero, en este caso, Alan Quesada Figueroa, quien nos va a hablar sobre habitar la sensósfera, la realidad que nos construyó el marketing. Y bueno, está el tiempo muy agradable, muy bueno. Entonces tú, Alan, tienes la disposición de hablarnos sobre este tema. Adelante. Vale, muchas gracias. Gracias, Jorge Alberto. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarles. Voy a empezar ahora con mi ponencia para que me dé tiempo para tratar de terminar. Y bueno, cualquier cosa, estaba comentando hace rato que tengo una mala conexión en este momento, así que abajo pueden verme en otra de mis facetas, así que si llega a fallar, no desesperen, denme 30 segunditos que voy por el otro equipo que está ahí supuestamente y vuelvo a aparecer. Y bueno, muy bien, pues voy a comenzar como les comentaba para tratar de terminar a tiempo. Y bueno, efectivamente mi trabajo se llama Habitar la Sensósfera, la realidad que nos construyó el marketing. Bien. Sus manos abren una envoltura plástica de la que espera extraer un chocolate que, al ser consumido, le proporcionará el goce deseado por un previo deseo. Se trata de un niño que inocentemente busca saciar un gusto por el dulce que le proporciona dicha sustancia. Él ignora que a muchos kilómetros de distancia, al occidente del África, con mayor precisión Costa de Marfil y Ghana, un niño de su misma edad, digamos unos 7 u 8 años, ha padecido, contrariamente, ha experimentado un gran sufrimiento, derivado de la explotación y el castigo que el primero quiera saciar su deseo. ¿Qué hace diferentes a estos niños para que unos tengan que ser condenados a la esclavitud mientras otros experimentan diferentes placeres? Me refiero directamente a la esclavitud que existe actualmente. Por mencionar un ejemplo concreto, ya existe de facto la esclavitud generalizada contra mujeres, adultos mayores, niños y la población en general, según sirvan para fines de ganancia, tal como si el monstruo del neoliberal se alimentara de estas personas, de sus relaciones sociales, sus cuerpos y sus sufrimientos, sin contar la devastación de la naturaleza que es parte del mismo paquete. Los niños esclavizados en las plantaciones de cacao no son ni siquiera mal pagados en una buena parte, ya que varios de ellos están en contra de su voluntad, no solo violando las leyes internacionales que prohíben el trabajo infantil, sino infringiendo cualquier respeto por la vida y por la dignidad humana, al secuestrarlos, amenazarlos y hasta venderles para distintos fines, trata de blancas. Unos de ellos, la producción del cacao. Resulta terrorífico el hecho de pensar que una golosina lleva detrás tanto sufrimiento, significando un medio de alegría y bienestar para otros. Este es ya un dilema estético que tiene que ver con la huella cultural humana, en tanto rasgo de significación, de dominación y de colonización. No olvidemos que el paso de cacao de América a África y otras latitudes se da a partir del proceso moderno colonial. No, este no es un problema del que nos encontremos lejos ni geográfica ni moralmente. Casi me atrevería a decir que cada uno de los
que cada uno y cada una de quienes escuchen estas palabras tendrán cerca de sí, es decir, en su país, alguna lógica de abuso y esclavitud hacia diferentes sectores de la sociedad. El campo mexicano mismo está inundado de trabajo infantil. Pero no es preciso que estas relaciones injustas se desarrollen cerca para preocuparse, porque al consumir aquella barra de chocolate, balón de fútbol o anillo de diamantes, entre muchos otros objetos de goce, diagonal sufrimiento, que circundan nuestra dimensión estética, tomamos parte en la máquina de dolor capitalista, que en la superficie es una máquina de deseos y de goce. Con lo anterior, deseo llamar la atención en cuanto a las relaciones socioestéticas que construyen el sistema mundo actual, o quizá más bien debería decir las relaciones socioestéticas que construyeron el sistema mundo actual en cuanto a su forma de subsistencia. Esto da muestra de la relación compleja de doble sentido en cuanto a la relación entre el control de las civilidades y el fortalecimiento del sistema moderno capitalista en el que habitamos. Dichas relaciones son aparentemente sobreentendidas en demasiados discursos académicos, pero en esta ocasión me interesa interpelarles respecto del suelo estético como parte fundamental de dicha relación. Y es que si pensamos en una estética para la vida, es necesario desvelar el sustento necroestético y anestésico que construye nuestra realidad. Vivimos en un tiempo en el que se ha vuelto sumamente sencillo realizar una compra en línea. El proceso es simple. Descargas una aplicación, buscas una prenda de tu agrado, intentas hallar la opción más económica, buscas tu talla y listo. Das clic hacia el siguiente paso, el pago con tu tarjeta de crédito o débito y la información sobre el domicilio al que llegará tu compra. Este proceso en promedio no debería durar más de 10 minutos. Para ello fueron hechos los algoritmos con los que han sido programadas no solo las aplicaciones que usamos día con día, sino sobre todo, y dicho más escandalosamente, nuestra conciencia. Vender la enfermedad y después la cura es la naturaleza del libre mercado con todo y sus aberraciones. Ser gordo o gorda es sinónimo de fealdad. No cabemos en la ropa que se anuncia en los aparadores de la hipercontaminante, esclavizante y enemiga del planeta fast fashion. ¿Con qué tapamos nuestros cuerpos obesos con tallas especiales? La meta es llegar a ser bellos o bellas, pero con el mínimo esfuerzo en el proceso de conseguir dicha meta, hemos de consumir cosméticos, vestimentas y accesorios que distraigan un poco de nuestra supuesta fealdad. Como mencioné, la contradicción es la bandera de este sistema que nos condiciona fenoménicamente. Una cosa es cómo me veo y otra cosa es quién siento que soy. Ni siquiera se respeta a los consumidores creados con el armamento publicitario ni con las sustancias adictivas. Todo caso se ha de maltratar a los mismos consumidores y a las mismas consumidoras, demostrando así su sumisión a diferentes marcas que representan a es una sensación de indignidad que invade a las sociedades, sobre todo consumidoras, y a las que no. Sí, se está dentro del sistema mundo de consumo, pero ¿a qué costo? Ni siquiera importa el precio de la supuesta fealdad, sino que se manifiesta el precio de la muerte. El precio más alto que está dispuesto a pagar un cuerpo neocolonizado y anestesiado es el de la muerte misma. Diabetes e hipertensión en las listas en los hospitales de México y Estados Unidos. Incontables kilos que hunden a las personas de ambos países en la miseria. En el caso de las fast fashion, resulta ser que la moda responde a una lógica de explotación. Las marcas del grupo Inditex, así como las marcas Zara, Nike, Adidas y McDonald's, explotan en su mayoría a niños que en el mejor de los casos ganan unos $140 al mes por un trabajo de más de 12 horas en promedio. Es quizá chocante escuchar este montón de datos que de alguna manera, más que ponencia, con todo y su pomposidad académica, parece un chisme o un dato curioso de estas publicaciones amarillistas en boga que están en la internet. Sin embargo, y por más obvia que
parezca esta lógica de explotación, enfermedad, miseria y muerte, me parece cada vez más lejana en tanto el aprovechamiento del anestésico suministrado por el capitalismo depredador y sus lógicas siniestras. Resulta que somos una especie que se devora a sí misma indirectamente, es decir, nos alimentamos del aliento de vida y del hambre de los menos privilegiados. Si en el intruso, Jean-Luc manifiesta sentirse un intruso al haber recibido un corazón para vivir más tiempo, ¿no deberíamos con mayor razón sentirnos intrusos cuando vestimos y devoramos el hambre y el sufrimiento de los niños? Los depredadores más fuertes son los mayores intrusos en este mundo. Nuestros cánones de belleza responden a experimentos relativos al maltrato animal, no más en nuestro país. Para la creación de cosméticos, la moda y los brillantes, lo más caro y lo más barato, significan el sufrimiento humano y la devastación planetaria. La complacencia de nuestro gusto y el deseo de consumo de chatarra tienen que ver en el despojo de los recursos de poblaciones enteras y con el trabajo infantil. Es de esta manera que me interesa reiterar en uno de los cuestionamientos en los que he insistido desde hace algunos años en estos espacios. ¿Es el hambre el problema más urgente a pensar por la estética? ¿Por qué un acto tan básico como el vestir significa la generación de hambre y muerte para algunos y algunas? Tal parece que la cultura de la identidad nos invade y las modas son cada vez menos duraderas. Por eso, sin importar la devastación que ello signifique, se reducen los costos y el tiempo de vida útil de las prendas, pagando el resto con vidas humanas y en general con la vida planetaria en diferentes órdenes. Es para ello que en la era digital contamos con algoritmos, aquellos fenómenos que nos reiteran el nivel de hipervigilancia al que ni siquiera podemos decir que nos encontramos sometidos o sometidas, porque con tal de hacer parte de la existencia virtual, hemos aceptado ceder nuestra información privada y nuestros datos sensibles. El dispositivo, diría Agamben, nos dirige la dirección de la mirada y el algoritmo nos sugiere condicionadamente el consumo de cosas que no son necesarias ni son necesidades básicas, pero que se manifiestan como tales. El iPhone 13, por ejemplo, con un precio cercano a los $1,500, no solo causa revuelo entre las y los jóvenes ansiosos por obtener el estatus que éste les proporciona, sino que les obliga a comprar el aparato en una especie de preventa que evidencia el control de las subjetividades. Es decir, se compra un objeto que en ocasiones ni siquiera tiene una materialidad finalizada. Pero aquello no es todo, sino que como ha venido haciendo la compañía Apple con sus aparatos costosos, este no es el final del camino en cuanto a los pagos que hay que realizar, sino que habrá que conseguir los aditamentos necesarios, los apéndices, para que el equipo funcione correctamente. No habrá que esperar mucho para la versión 13 Pro de lujo y sus actualizaciones que diferirán solo en un mínimo con su versión anterior. Lo que no es un secreto que se le oculte a las y los consumidores, sino que estos lo asumen felizmente sin ninguna suerte de conflicto. De estos aparatos es que se vale el algoritmo para reproducirse y devenir cada vez más presente en la supuesta comprensión del usuario o la usuaria, que en realidad es la creación de un deseo, una imposición de sentido. El algoritmo es cada vez más salvaje y nos introduce en la iconósfera de consumo. La misión no solo es dirigir la sensibilidad, sino reducir la capacidad de memoria y de atención. Por ello es que las aplicaciones más novedosas sugieren cada vez más inmediatez, más prisa. Los videos de la plataforma TikTok tienen un límite de duración de 60 segundos, no tiempo para detenerse en un solo contenido. Es importante dejar la reacción correspondiente y pasar al siguiente. La lista de contenidos de entretenimiento crece día con día y la disponibilidad es más amplia. Las plataformas de streaming producen salvajemente películas y series que se hacen tendencia. Estar en el mundo es consumir contenidos, devorar productos y tener la sensación de elegir. No importa si se es parte de un contenido exclusivo
a pesar de que las plataformas sean creadas bajo una apariencia de socialización de la creación, perdón, o se compran mercancías de diseñador, no importa. Igualmente, si se participa de las opciones más económicas y de los contenidos de acceso libre, lo importante es consumir como lógica de ser y estar en el mundo. La realidad como la conocemos no es más que un montaje de experiencias sensoriales seleccionadas que buscan uniformar y dirigir los deseos y los gustos como combustible de la industria capitalista en una relación circular e incuestionable. Marketing de guerrilla, algoritmo, neuromarketing. La tesis de la presente reflexión es que la realidad que experimentamos no es más que una ilusión construida por los sistemas económicos de la estructura capitalista. A esto es a lo que llamo sensósfera, para designar una realidad englobada en las sensaciones, los deseos, las emociones, los sentimientos, los gustos y los disgustos programados, es decir, que no son libres y no permiten sentir la devastación de estas lógicas. Habitar esa sensósfera es aquello que nos ha llevado a estar en jaque, como diría el maestro Dussel cuando habla de la modernidad en jaque. Se ha demostrado que incluso nuestro espacio onírico, nuestros sueños, han sido invadidos por la publicidad. El marketing se ha convertido en una guerra. Se le llama marketing de guerrilla. ¿Guerrilla contra quién? Y esto implica invadir los sueños mismos de las y los seres humanos. Se trata del marketing onírico. Cada vez pinta más siniestra la tecnología de generación del deseo. Pareciera salida de cualquier relato ficcional posapocalíptico relativo al control de masas. No obstante, me atrevo a decir que ni siquiera aquellas narrativas han sido tan devastadoras y grotescas en tanto que han puesto al ser humano como el peor enemigo de su propia especie y de la naturaleza en general. El arma más fuerte, la manipulación de las cualidades sensibles mismas. El marketing, desde los diferentes medios a su alcance, radio, televisión, cine, redes sociales, publicidad callejera e invasión de la intimidad, como objeto del marketing de guerrilla, que ya podemos platicar en otro momento, ha constituido una realidad basada en la consecución de los deseos y el bienestar. No obstante, aquellos deseos no están basados en las verdaderas necesidades de las personas. Incluso quizá las alejan de los medios que les permitan conseguir una vida feliz, que se corresponda con hábitos saludables para ellas y el planeta. Al contrario, conseguir aquello que se desea ha significado un acercamiento a la muerte, tanto de las personas como de su medio. Esto quiere decir que la sensibilidad está calculada por un mismo necroestero, que lo único que busca son ganancias, aunque el coste sean vidas humanas, y ninguna conciencia del futuro está gastando el medio mismo en el que existe. Lo anterior no quiere decir que la sensibilidad... por favor. Gracias. Lo anterior no quiere decir que la sensibilidad por sí misma signifique alejamiento del ser humano a su realidad, sino que una sensibilidad anestesiada, o bien una sensibilidad enajenada, construida y teledirigida por un sistema finalmente necropolítico y necroeconómico, lejos de una sensibilidad enraizada en vida. Al contrario, es una necroestética que no permite reconocimiento complejo de un nosotros en el que se defina el yo y el otro como parte esencial e imprescindible de la naturaleza. Ya no sentir que se está fuera o dentro de aquella, sino que somos ella misma, es nosotros que es vida. Como ya me queda poco tiempo y tengo que ir cerrando, voy a dedicarme a leer los últimos parrafitos para cerrar. Bien. Mientras que por otro lado la posverdad como manipulación mediática y digital de la realidad produce la ceguera, la insensibilidad ante los acontecimientos alrededor del mundo, las informaciones y las filiaciones son dictadas por los poderosos. Las tecnologías de punta coadyuvan a tales fines, funcionando como alteradoras de la realidad. Me refiero específicamente a la actual posibilidad del video digital de montar imágenes en movimiento de alta fidelidad para suprimir personajes
políticos, unos eventos o anexar a otros. Tal como sucedió con la campaña electoral de Donald Trump y con el tema del Brexit. Tales tecnologías y condicionamientos de la psique humana nos devuelven y nos sitúan a otro nivel de discusión sobre el acceso a la verdad que mantendrían los racionalistas y los empiristas, pero teniendo como evidencia los ejemplos más imponentes sobre la manipulación de la realidad. Estos mercaderes del placer espectacularizan la realidad, desarrollan una sensósfera que dirige las sensibilidades de diferentes generaciones, que entienden la realidad desde una oferta mercadológica de oferta-demanda. Busco llegar más allá del concepto de iconósfera, desarrollado por Gilbert Cohen-Seat y trabajado por Roman Gubern, y de la sociedad teledirigida de Sartori, ya que si bien reconozco que nos hallamos dentro de una reducción estética a la visualidad, es decir, al oculocentrismo, dicha reducción se halla más asumida en los análisis académicos en torno, sobre todo, al arte y a la estética. Sin embargo, parece ser que la maquinaria neoliberal del sentido tiene varios pasos adelantados. Finalmente, la mira está puesta sobre una estética transmoderna, que ya no nos proporcione un diálogo bilateral del que bajo una supuesta crítica se extraerá una dirección sensible para la cual vivir, sino una relación analéctica que conviva y valore la diferencia. Solo la distinción como raíz de la sensibilidad nos permitirá disolver la iconósfera imperialista. Los conceptos son múltiples y diversos. Algunas son adaptaciones de otras áreas y algunos son análisis críticos transformados de las instituciones financieras. Lo cierto es que conviene irles desentrañando con cautela para desgarrar el velo de la sensósfera. Muchas gracias y bueno, una disculpa ahí por el tiempo. Gracias. Muchas gracias, Alan. De todas maneras, ahorita vamos a regresar, porque hay otro tiempo aparte, pero hay que retomar algunas cuestiones que se han dicho y ahorita regresamos. Mientras, justamente, obviamente ya está con nosotros Cecilia Fiel, quien nos dará su participación titulada Gravidez del sentir y liberación de la aistesis. Entonces, adelante, sin más, Cecilia. Hola, disculpen que llegué un poquito tarde, pero estaba en clase y no podía suspender. ¿Cuántos minutos tengo? Porque quizás me conviene hacerlo más charlado. A ver, 20 minutos. Ah, bueno, está bien. En realidad lo resubtitulé, no es exacto ese título, que lo envié ya hace como un año, pero bueno, vamos en tema. Quizás a modo de introducción me gustaría partir de una situación que hay en Buenos Aires, y es que en el Museo Nacional de Bellas Artes, cuando uno ingresa, nos recibe una sala de arte francés del periodo neoclásico, lo cual es muy llamativo, porque uno dice, bueno, estamos en Argentina, pero por el otro lado sabemos la impronta que ha tenido toda la inscripción europea desde el fin del siglo XIX. Y en esa sala hay una obra de Rodin llamada El Beso, y en el piso de arriba hay una sala dedicada al arte precolombino. Entonces, lo que a mí me interesa crear en esto, a partir de este ejemplo, es ver de qué forma, en primer lugar, nos identificamos con la mirada del colonizador. ¿Por qué? Porque en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es el más importante, tenemos una sala de arte precolombino bajo una denominación museística llamada Bellas Artes. Mientras que en otro museo de la ciudad, que es el etnográfico, también hay piezas precolombinas, pero ahí nunca se nos ocurriría pensar en ver una obra de Rodin. Es decir, al Rodin no lo llamaríamos objeto arqueológico, como si vamos a llamar arte precolombino a esas piezas que están en el museo. Es decir, traté de llevar a un espacio las obras del otro espacio. Entonces de allí es que de esa interpretación, de ese juego de exposición en Buenos Aires, es que parto de mi texto.
La situación que les acabo de exponer nos permite pensar en torno a dos cuestiones. Partimos de una experiencia fundada en una sensación, domesticada por valores y categorías eurocéntricas. Mirar las piezas precolombinas como objetos de bellas artes. Preguntas posibles serían cómo problematizar la introyección de dicha experiencia estética y cómo desaprendernos de esa forma de sentir y cómo desarmar, como dice Walter Mignolo, la ficción moderna naturalizada mientras la convertimos en proyecto y proceso hacia algo nuevo como puede ser la transmodernidad. Y al mismo tiempo es cómo rearmamos la experiencia contra esa experiencia estética que nos oprime. La operación cognitiva por el campo de lo sensible, la colonización de la ístesis por la estética en el siglo XVIII, dio como regla universal que un tipo de experiencia estética sería aquella que frente a un objeto cumplía con ser original, desfuncionalizado, para cuyo contemplador valía un tipo de juicio puro y una experiencia desinteresada y con finalidad sin fin. Pero esa pedagogía colonial, que en Argentina se instala hacia fines del siglo XIX y es contemporánea a la instalación del Estado-Nación, es producto no solo de un periodo histórico, sino también de una retórica que celebra sus logros y su salvación desde una posición central, y una pedagogía que esconde la irracionalidad del mito genocida, como nos plantea Dussel. En Argentina, dicha pedagogía colonial se reprodujo a través de las instituciones artísticas constituidas en el siglo XIX, como puede ser el museo, la crítica, las primeras revistas de artes, de la mano del incipiente Estado-Nación y legitimando un tipo de sensibilidad que va a ser la civilizada o bien la pulcra en términos de Kusch. Entonces, la experiencia estética situada en nuestra América, ¿sería una experiencia estética? Y pongo aquí estética entre comillas. Aprendemos a reconocer el arte y a reflexionar sobre aquellas expresiones artísticas que lo problematizan, es decir, tenemos experiencias estéticas dentro de un campo de sensibilidades habilitadas para tal fin. Abrir el campo de dicha experiencia y visibilizar otras sensibilidades es una de las tareas de la ístesis decolonial e intercultural de la que se habla hoy. Entonces, la idea sería desaprender eso que hemos aprendido, liberarnos de un imperativo que nos orienta hacia un campo de objetos y de prácticas, y de una supuesta ontología a la que hemos aprendido a denominar estética. Es decir, vivir la experiencia estética introyectada, occidental, solo es posible dentro de una esfera relativamente autónoma del arte, que como sabemos, se constituye en el siglo XVIII y de la mano de la autonomía de la estética también. Si hablamos de desobedecer una ontología artística en pos de un nuevo reparto de lo sensible, como plantea Rancière, o bien de ampliar un campo de posibilidades de una experiencia estética, debemos sustraernos de esa experiencia autónoma donde solo es posible lo artístico y lo estético tal como lo conocemos. Herederos y continuadores de un proyecto colonizador y blanco, como fue el Estado argentino, sientan las bases, parafraseando a Kusch, para una pulcritud del sentir, lo que afirma una matriz perceptiva eurocéntrica e impuesta a nuestras realidades. ¿Sí? Es decir, esta idea de la pulcritud de la que habla Kusch, llevarla a la pulcritud del sentir y del campo de lo estético. Las historias del arte argentino, que quizás para ustedes son desconocidas, son historias del arte que parten del esquema categorial europeo y lo reproducen prácticamente al dedillo. Pero entonces, retomando todas esas instituciones que fomentan la construcción de una experiencia estética semejante a la europea y que contribuyeron a una legitimidad cultural donde lo civilizado era lo otro, lo ajeno y lo bárbaro, lo propio. Dice la antropóloga argentina Diana Lenton, no solo el Estado se construye sobre un genocidio, sino que también nuestro pensamiento, de tal forma que aún no hemos salido de él, porque el genocidio de los pueblos originarios en Argentina no tienen una fecha ni siquiera simbólica de término. Y en ese sentido también se da un culturicidio. Ahora, fines del siglo XIX en Argentina coincide con la conformación de lo que sería nuestro legado cultural, nuestro capital cultural
como lo establece Bourdieu, es decir, que ese legado que las generaciones irán reafirmando una, cuestionando otras, o bien negándola, y en esa constitución del capital cultural se gesta entonces una sensibilidad pulcra asociada a lo civilizado, que es la que se reproduce hasta la actualidad. Entonces, la propuesta es, bueno, pensar cómo nos desaprendemos de algo que nos constituye al fin de cuentas, ¿no? Y una primera pregunta que me realizo es algo que para los que venimos de la historia del arte en realidad es muy común, y es pensar qué había en América antes del arte, así como planteo, bueno, la posibilidad de pensar esta experiencia estética, llamándolo estético entre comillas, qué había en nuestra América antes de la irrupción del arte, con comillas también, ¿no? En términos generales podemos decir, bueno, expresiones simbólicas, como las de nuestras culturas originarias, portadoras de distintas funciones, como ser la utilitaria, la sagrada, la política, lo que no quita que no tuvieran una sensibilidad estética, es decir, un desarrollo mayor que el requerido por las necesidades estrictamente rituales o instrumentales. Ahora bien, estas funciones no serían las encubiertas al ser expuestas en un museo de bellas artes. Cuando decimos encubierta, lo hacemos en los términos que Enrique Dussel interpretó la invasión de América, donde el otro no fue descubierto como otro, sino como lo mismo, en esta interpretación que es tan conocida de 1492. ¿Sí? Bueno, y retomando esta pregunta que vengo haciendo, volver a un momento previo al de la instalación de las instituciones occidentales, también sería sugerido por Mignolo al escribir que hay que dirigirse a ese reservorio de formas de vida, de modos de pensamiento que han sido desclasificados por la teología cristiana. De este lugar, sería lógica la pregunta acerca de si lo estético, en una experiencia estética situada, sería estético, entre comillas, nuevamente, puesto que desobedecer también implica desobedecer un universal y una validez intersubjetiva que sostiene un campo de aceptabilidad. Una concepción pluriversal de la ístesis, es decir, no universal y que comprenda diversidad de culturas y sus universos lingüísticos, permitirá determinar una validez intersubjetiva plural. Por extensión a la gravidez del pensar de Rodolfo Kusch, para quien todo pensamiento es en un suelo y por ende en una gravidez, es en la gravidez donde acontecen distintas formas de pensamiento, también diremos que la gravidez crea al mismo tiempo otras formas de sentir en plural. Dicha validez permitiría romper con la fijación de un sentir y alumbrar el campo para la liberación de la ístesis. Ya lo dijo Ticio Escobar, el arte hegemónico internacional que es bueno, tan sostenido por los centros de poder, no propone pautas y métodos, sino que pretende exportar ciertas verdades como convirtiéndolas válidas para todas las situaciones. Por ende, se torna necesario cuestionar esa validez reinante y comenzar por pretender una validez pluriversal. Ahora bien, un primer paso en este desaprendernos es ante todo pararnos contra la enunciación hegemónica, y eso un poco a mano con lo que estaba comentando el compañero Alan, implica una posición contra, bueno, el mercado del arte, los museos, el coleccionismo y la academia, que juegan un control imprescindible en lo que es la reproducción de una matriz sensitiva colonial y condicionante de nuestra experiencia estética, como también en cómo miramos el arte y lo valoramos, es decir, cómo le ponemos valor a ese objeto para llegar a decir que, bueno, que vale como arte y que vale para ser museable. Nos referimos al arte inscripto en el canon internal, el cual nos reafirma un tipo de esfera estética y, por sobre todo, el control de la enunciación. Si tenemos presente que es en la enunciación donde, como plantea Quijano, donde la matriz de poder se entrelaza, se mantiene y se transforma, la construcción de algo alternativo podría tomar en principio dos caminos. Por un lado, el desarme de la enunciación hegemónica desde dentro, o bien la construcción de otra enunciación por fuera de aquella. Para el primer caso, el problema que observamos es que ese desarme, o bien la crítica a su poder falocentrista, no proviene
de sumar a las bienales o a los museos a los artistas críticos al sistema, puesto que ese sistema los termina subsumiendo o bien silenciando, controlando esa enunciación. De aquí que creamos que la liberación de la esférica, de la esfera estética, de las reglas impuestas por la modernidad, no podrá llevarse a cabo con las mismas reglas que ellos nos imponen. Como dice el famoso proverbio feminista de Audre Lorde, la casa del amo no se desarma con las herramientas del amo. Es decir, que pensando en un desaprender, eso no sucedería dentro del circuito tradicional de los museos, sino justamente en ese lugar donde estamos queriendo inscribir lo transmoderno. Las construcciones comunitarias son las que logran construir una enunciación alternativa, reivindicando el locus enunciationis, de donde pensarnos y sentirnos, con una forma de relación de los actores intervinientes por fuera del individualismo y en solidaridad colectiva. Como planteó Mignolo, volver al reservorio de pensares y sentires que la maquinaria enunciativa neoliberal oprime y que promueve un tipo de objetividad que pone en práctica valores y patrones de la cultura de consumo. Según Quijano, la enunciación, como veíamos recién, enlaza los 5 niveles de la matriz colonial de poder. De aquí que la construcción de una enunciación donde se desarrollen otras prácticas y otros sentires sea acompañada por la construcción de otras esferas alternativas a las neoliberales. La economía comunitaria es una de ellas. Y las prácticas comunitarias, por ejemplo, dentro de lo que es el audiovisual comunitario, terminan potenciando las subjetividades que habían estado enmudecidas o ubicadas en el lugar del subalterno hasta el momento, y producen transformaciones que exceden el campo audiovisual y apuntan al campo de la experiencia social, empoderando ese sector. En otra oportunidad, bueno, trabajamos sobre cine comunitario en lo que es en Buenos Aires, la zona del conurbano, y bueno, se ven muchas cosas similares a las que, por ejemplo, se analiza a partir del grupo Chasqui en Perú, que es un pionero en la práctica comunitaria, fundado en el 82, y que más allá de lo que es la práctica audiovisual, llegó a armar toda una célula de economía comunitaria, gestionando microcines, y bueno, y desarrollando esta economía comunitaria que les digo, o bien el campamento audiovisual itinerante de Oaxaca, México, donde también se lleva adelante una enunciación colectiva a través del cine comunitario. Estos grupos de audiovisual consiguen crear una enunciación alternativa a la hegemónica, y la tarea es construir una gramática decolonial de esos relatos. Porque lo que uno observa es que si bien hay todo un modo de producción que es por fuera de la lógica y de la enunciación hegemónica, cuando uno analiza la construcción de esos relatos, encuentra que se reproducen esquemas instalados, y que son los esquemas institucionales que vienen desde la gramática institucional cinematográfica o audiovisual. Bueno, entonces, en este rearmar un tipo de experiencia situada, la pregunta que me hago es, bueno, es entre el antes y el después del arte en América, cómo en ese entre constituimos o seguimos construyendo algo nuevo. Y lo que uno encuentra, lo que encontré, básicamente, que siempre se vuelve sobre las figuras retóricas ya conocidas, ¿no? El in-between en Homi Bhabha, el de lo híbrido en García Canclini, la interculturalidad en Betancourt, el siempre presente concepto de mestizaje, donde, bueno, tanto el concepto de mestizaje como hibridez encubren una misma observación de parte del sociólogo argentino Eduardo Brunner, quien lo que observa es que en esa dualidad entre, por ejemplo, a partir de lo híbrido, lo dominante y lo dominado, siempre lo que prevalece es en ese juego lo dominado, es decir, que hay un dominador y un dominado en esas figuras retóricas, que quizás no aparece en el que propone Silvia Rivera Kusikanski, que es lo chixi, ¿no? Como un tercero incluido. Ahora bien, más allá de estas figuras retóricas que uno puede incluso hasta historizar, ¿no? En los últimos 30 años, y que piensa en ese lugar de entre lugar,
entre lo preamericano y lo americano, o incluso un entrelugar americano y europeo. Bueno, también hay que pensar allí entonces, con Silvia Rivera Kusikanski, la propuesta de lo Chiksi, que ella toma de la lengua aymara. Ahora bien, Betancourt también observa esta crítica similar a la de Gruner, donde lo que esconde la hibridez, va a decir Gruner, es siempre la dominación, es decir, esconde una relación de poder. Y Betancourt también critica el concepto de mestizaje, ya que dice que el mestizaje es conflictivo porque evidencia la hegemonía de los criollos sobre todos los órdenes. O bien, el paraguayo Ticio Escobar, para quien la diferencia dentro del mestizaje, digamos, es obturada por el terreno fracturado y erosionado por la cultura impuesta, y las distintas expresiones pocas veces logran vertebrarse en una organicidad. Bueno, 2 podría seguir. minutitos. Sí, bueno, entonces, si me permiten, bueno, lo de los Chiksi lo pueden leer de Silvia Rivera, ¿no? Esa lectura comparada que intenté hacer entre pensar posibles entre lugares americanos, o desde qué figuras retóricas se nos aparece un rearme de un proceso sensible. Bueno, voy a una especie de conclusión, y es pensar un poco a partir de este juego de conceptos, si lo Chiksi, que sería esa juxtaposición entre el blanco y el negro, que nos permitiría sustraernos de esa dominación de una de las dos partes, pensar si lo Chiksi de Silvia Rivera Kusikanski en cierta forma resiste a lo híbrido y al mestizaje, e irrumpe como algo, bueno, totalmente novedoso dentro de estas figuras retóricas. Y bueno, voy de lleno a algunas ideas finales, vislumbrando en el proceso de rearmado nuestra sensibilidad. Yo pensé, llevando a la interpretación, la idea de un sujeto estético refundado en la vitalidad. A la posición de Kusikanski se le justapondría la de Kush, para quien la fagocitación es del estar al ser y no del estar, que tiene mayor consistencia vital que el ser en América. La fagocitación es allí donde vemos posible el desujetamiento del sujeto a la hibridez, ya que yo lo que había planteado en uno de los párrafos que me salté es que somos sujetos sujetados a la hibridez, puesto que es desde allí donde su vitalidad, puesto que es desde su vitalidad en la que también modificamos al otro, lo que en términos de Fernando Ortiz sería la transculturación, e irrumpe como posible la construcción de una enunciación alternativa creada desde un otro lugar, entre el lugar del que habla Santiano, desde la vitalidad del estar, fagocitándose al arte, en tanto arte europeo, ¿no? El concepto de arte europeo. Bueno, un poco rápido el final, pero no me quería extender, quizás lo mejor es la conversación que podamos hacer entre los compañeros. Gracias, Jorge. A ti, Ceci, a ti, Cecilia, por acompañarnos. Y bueno, justamente también tenemos saludos, ¿verdad? Desde Facebook, que está Alicia Senra, muy buen trabajo, donde se propone alternativas para hacer hoy. Y quizás también nos manden alguna indicación, ¿verdad? También está Elena Miguel, felicitaciones, Cecilia. Está el compañero Abdiel Rodríguez, saludos a Alan también, en fin, hay gente que nos está viendo en estos momentos. Y bueno, el tema de la estética es un tema realmente sumamente interesante y da para mucho. Digamos, aquí en lo que nos han comentado tanto Alan como tú, Cecilia, bueno, ¿qué es lo primero que podríamos indicar a propósito de estas intervenciones? ¿Ustedes quieren, por favor, indicar algo sobre lo que se ha comentado en principio? ¿Tienen alguna indicación, una pregunta? Ahora es el momento de tener este juego dialéctico, ¿no? O más que dialéctico, ¿no? De conversación. Adelante, por favor.
Disculpa, Jorge, ¿te referías a nosotros? Sí, a ustedes, porque y obviamente también a Sí, Luis, perfecto. ¿verdad? Que está acá, Em, está Paloma, Perfecto, sí, está sí. Olivia, Claudia, Quizás claro, como yo cualquiera. me fui salteando algunos párrafos por una cuestión de tiempo, y quizás para los mexicanos no es tan conocido el tema, en el siglo XIX es cuando se construye, digamos, lo que prevalece hasta hoy como estético para nuestro país. Y esto sucede a partir de las instituciones que se constituyen con el Estado-Nación. Ahora, ese campo de lo estético que se constituye desde esas instituciones es un campo estético que es idéntico a lo que Europa va a entender por estético. Por lo tanto, el campo de lo sensible aparece vinculado a ese gusto europeo civilizado y pulcro. Ahora, lo que a mí me resulta interesante es, que no lo dije recién, es que cuando uno se para por fuera, es decir, en la exterioridad de esas instituciones, ahí es donde encuentra lo pluriversal ya desde el siglo XIX, digamos, ¿no? Es decir, cuando nos ubicamos en la exterioridad del museo, encuentro que el campo de lo sensible, o lo sensible, para no llamarlo estético, es no antropocéntrico. ¿Mm? Y hacia ahí estoy, bueno, investigando ahora. De hecho, bueno, estoy estudiando guaraní y tratando de pensar en lo sensible a partir de la lengua como el guaraní, ¿no? Yaniandú se dice en guaraní, lo sensible, y tiene una connotación muy distinta a la de la ístesis y después a la de la estética. Pero bueno, quería volver sobre esto, disculpen. Muy bien, muy bien, Cecilia. Aquí tenemos también indicaciones por el Facebook de que Thorlinks dice, no creo que mestizo e híbrido sean Equivalentes, equivalentes, ¿no? equivalentes. Equivalentes, pero bueno, ahí hay parte de la discusión que ahorita que podemos dar. Aquí están también dentro de la charla otros compañeras y compañeros tienen también la palabra. Adelante. Yo quisiera una precisión, Jorge, de la parte de Alan. Alan, ¿puedes repetir lentamente tu título? Porque me parece, yo no comprendo. Hay una palabra esa que utilizas como un neologismo. ¿Puedes repetir, por favor, tu título? Habitar la sensósfera, la realidad que nos ¿Habitar construyó el qué? marketing. La extratosfera, Sensósfera. exósfera, Sensósfera, como sensible. Senso. exósfera. Censos. Gracias. Habitar la sensósfera y más La realidad que nos construyó el marketing. la realidad. Y la señora Cecilia también nos cambió el título. ¿Cuál es el título nuevo? Bueno, es similar. Es similar. Bueno, entonces no lo cambiaste. No. Queda igual. Sí, lo dejamos igual, ya está. Bueno, muy bien. Aquí está también Paloma, Claudia, Olivia. ¿Alguna indicación, por favor, que quisieran hacer? Hay tiempo. Sin más. Hola, compañeros, compañeras, ¿cómo están? Bien, gracias. Hola. Quería hacer un comentario, primero que todo, qué agrado verles nuevamente, Luis, Alan, Jorge, qué alegría, Cecilia, escucharte también. Y quería hacer un comentario muy breve respecto de lo que tú planteabas, Cecilia, del museo. Desde el estallido social, nosotras y nosotros, y que va a ser mi ponencia para la próxima mesa, así que aprovecho de hacer el vínculo. Buenísimo. La introducción. Sí, el aspecto de lo estético y la cultura como algo que debemos responder a la imagen foránea, ¿no? Entonces, el museo y la cultura como una imagen copia
mala copia, por cierto, de los conquistadores. Pero es esperanzador saber que por lo menos acá es un punto súper central la cultura y los aspectos de la estética y las manifestaciones artísticos y culturales para los programas de gobierno que se están trabajando hoy en los presidentes. Entonces, a lo que me refiero es que eso, contrario a lo que nosotros y nosotras desde la universidad pensábamos, es algo que desde los territorios se sabe y se rechaza. Entonces, lo que habría que empezar a hacer es dar espacio a escuchar lo que está pasando en los territorios, las culturas y poner en valor lo estético, que es lo que contiene una comunidad finalmente. No es lo que nos dicen desde arriba, sino que es lo que la comunidad necesita que sea expresado. Eso, quería agradecerte Me por parece tu perfecto, experiencia. Paloma, lo que decís, porque en realidad cuando viene desde el gobierno es algo ya legitimado. Y eso es lo que después se va a reproducir. Ahora, lo interesante es cuando vos lo pensás desde la exterioridad de esa institución, ¿no? Donde en esa exterioridad habitaría lo que no es bello, para decirlo rápidamente, o la fealdad, como dice Dussel, ¿no? Cuando se refiere también a, bueno, al arte de América como lo otro que no es igual a Europa. Bueno, Alan de eso también lo puede decir. Pero cuando uno encuentra esa potencia que está en la exterioridad del museo, uno encuentra ahí lo pluriversal, ¿no? Así es. Pero qué difícil que es salirse cuando además eso viene sostenido, esa institucionalidad, por las academias, o como yo te digo, por las historias del arte. Seguramente en Chile también están, donde lo que se registra y lo que se relata es la historia institucional, o la que es copia de Europa. Y esa memoria popular queda del lado de la oralidad, pareciera ser, ¿no? O de investigaciones que vienen muy atrás y que cuesta legitimar. Que quizás tampoco hay que pensarlo en términos de que eso tiene que estar legitimado. Capaz tenemos que pensar otra forma de que eso perviva en la memoria popular por fuera ya de la institución. Porque tampoco sé si quiero que ese arte ingrese al museo. Porque en la medida en que entra en esa enunciación hegemónica, por eso lo citaba Mignolo, lo que dice él es que automáticamente aparece silenciada y controlada esa mirada popular, esa enunciación popular, ¿no? Bueno, te lo comento nomás como para redondear lo que vos decías, que me parece que, bueno, Chile está viviendo un momento increíble para potenciar esa exterioridad, ¿no? Gracias, Bueno, Paloma. gracias Paloma, gracias Cecilia. Aquí también en el Facebook nos dicen Eddie Córdoba, si podrían darnos la tesis principal de cada ponente, quizás ahorita lo podemos redactar, ¿verdad? Ya como parte de las conclusiones. De Paloma también nos dice, pues en Chile justamente pasa algo demasiado parecido en los museos y las consideraciones de lo que es la cultura, ¿verdad? En otros lugares se dice la alta cultura, todavía para ponerla por encima de la cultura que se vive, la cultura de todos los días, de la cotidianidad de la Sí, por gente, eso, y te ¿no? agrego una cosa, por eso creo que es interesante ya no pensarlo en términos de estética, sino de sensible. Porque el término de estética ya viene muy atravesada con la concepción eurocéntrica de la ístesis, sino pensar en términos de experiencia sensible, más que de experiencia estética. Por eso yo me preguntaba, ¿la experiencia estética situada es estética? Y yo iría por el no. A ver, vuelve a preguntar, vuelve a formular esa pregunta, como dijiste. La experiencia estética situada en nuestra América o en la exterioridad del museo, ¿es estética con el sentido que tiene la estética europea, no? No, diría que no, justamente. Bueno, esa es una pregunta que queda aquí para el diálogo. A ver, Claudia, por favor. Sí, hola, buenas tardes también desde Santiago de Chile. Encantada de saludarles ahí a todas y a todos. Muy, muy interesante las presentaciones de esta tarde. Y un poco me voy a tomar de esto último que comenta Cecilia. Yo creo que ahí es significativo, es importante lo que nos plantea el profesor Dussel, ¿verdad? En esta idea como de descolonización de la estética y en sus tesis que está elaborando sobre la estética de la liberación, donde esta liberación de la estética también, hay una invitación de mirar justamente la estética desde otra manera, desde otra forma y no en el sentido hegemónico de cómo se ha entendido, ¿verdad? Desde el siglo XVIII, XIX, que en nuestras realidades latinoamericanas, o por lo menos en el Cono Sur, hasta ahora, con esa estética como
como bellas artes, o sea, bueno, relacionado con esta alta cultura, ¿verdad? Yo tengo la sensación, y también me alegro, o sea, y me tomo de lo que dijo Paloma antes, de que pensar la estesis así, como pensar lo sensible, creo que puede ser entendido como esta expresión de la vida, como esta expresión de las relaciones en una comunidad donde de alguna manera hay una vida social que se expresa en manifestaciones que son emotivas, que son simbólicas, que son éticas, que son estéticas, epistémicas, etc. Entonces, creo que, claro, aquí también se nos amplía un poco el universo del concepto mismo de cultura, lo sensible en relación a la cultura, donde ya no es solo el quehacer, no es solo la manifestación de la obra de arte, sino que se amplía a un quehacer mucho más creativo o recreativo, donde podemos incluir, por ejemplo, las festividades, sobre todo hay todo lo que es la festividad popular, por ejemplo, como una forma en que ahí se ve claramente cómo nos podemos comunicar, cómo nos emocionamos en comunidad. No sé, lo sensible estoy pensando así un poco, divagando un poco en relación a esta amplitud, a llevarlo mucho más allá del concepto más clásico, ¿verdad?, de la estesis o la estética en relación a la obra de arte, sino como ya el sentir de una comunidad y donde tienen cabida todas estas expresiones que son como de distinto orden. Entonces, bueno, creo que es interesante y de esa manera, claro, ahí como que se desoculta algo y se desocultan también esas historias particulares, se desoculta ahí, ¿verdad? No sé, bueno, esas historias otras, entonces Sí, creo que, por eso yo comenté, tomándolo también de Miñuelo, que él propone ir a una especie de reservorio de nuestras culturas originarias, que tenemos que dejar de hablar de aístesis y empezar a buscar ese significado o ese sentido en las culturas originarias. Yo lo estoy tratando de hacer en el guaraní, pero el sentir, cuando vos, por ejemplo en el guaraní, no es un sentir meramente antropocéntrico, ¿sí? Como es el de la estética francesa del siglo XVIII kantiana, digamos. Ahí es donde uno empieza también a comprender y a entender otro sentido de lo sensible por fuera de la ístesis europea, ¿no? Bueno, quería acotar eso, gracias. Perfecto, perfecto. Y bueno, en esto de la sensibilidad, pues viene justamente lo que Alan ha trabajado en relación a a la insensibilidad, ¿no? También que existe como un mecanismo en contra de la expresión de las comunidades en donde quiera que se encuentran, ¿no? Que justamente fundan ellas, desde ellas mismas, desde su experiencia del ser y del vivir, pues una sensibilidad particular, ¿verdad? Pero bueno, aquí dice el comentario de Facebook también, al hilo de la exposición de Alan Quesada, despertar conciencias y transformar lo hegemónico, eurocéntrico, colonizador, genocida, consumista, necropolítico, necroestético, ¿no? No solo la anestesia que dice Alan, sino la necroestesia, ¿no? La necroestesia en movimientos y construcción de una relación analéctica que valore lo alternativo, lo diferente, la crítica del sistema depredador de lo común, el respeto a la naturaleza, la resistencia a la lucha por el buen vivir y la emancipación que permita compartir la solidaridad y la belleza como la realidad misma de la cosa real, parafraseando al maestro Dussel. Este es otro tema, diríamos, el tema de la belleza, de las emociones, de la alegría de la vida, pero también de la soledad, del desánimo, del desgarramiento que son pintados, son cantados, son dichos, ¿no? En las calles, son pintados, son expresados en las calles. Yo también ahí les diría en este tema de la durabilidad de las expresiones, de la sensibilidad, ¿no? De las comunidades, de lo que aparece en las calles, de lo que se dice en las calles, en los mercados, en las plazas, en fin, ¿no? En las ciudades, pero también en los pueblos, digamos, en lo rural, pero también en lo urbano. Pues, digamos, Cecilia nos dijo, no hay necesidad de hacer entrar todo eso al museo. No, realmente no hay necesidad, pero digamos, ¿cuál sería la tónica del cuidado, ¿no? De la cura, ¿no? Como dicen, la cura, el cuidado de todas esas expresiones en la vida de las comunidades. Pero bueno, Alan,
también ahí te han indicado. ¿Qué querrías decir al respecto? Sí. Y está Claudia Bueno, también. justamente también yo mencionaba esto en el trabajo de del sistema necropolítico, ¿no? Necroestético, perdón, en función de justamente hay un control de las sensibilidades que al menos yo creo ver, digamos, en este orden de consumo, ¿no? Esto nos lleva como si se tratara de una subsuelo, digamos, estético que todavía no reconocemos. O sea, por ejemplo, en las facultades de estética, yo le echo un poquito la culpa a Hegel, ¿no? Pero justo por esto de pensar la estética como filosofía del arte, ¿no? Como teoría del arte, pero que creo que la empobreció demasiado, o sea, empobreció demasiado a la cualidad filosófica de analizar la sensibilidad, ¿no? En este sentido, por ejemplo, creo yo que es lo que está pasando, por ejemplo, acá en las facultades o en los congresos, ¿no? No es que esté mal, ¿no? Pero, digamos, analizar el arte a partir de la estética, pues solo es una parte de esta misma, ¿no? Y por otro lado, yo veo que en la carrera, por controlar las sensibilidades, mencionaba yo, ¿no? Está, por ejemplo, el neuromarketing. O sea, mientras nosotros nos ponemos a discutir si la obra del Greco tiene demasiados claroscuros o qué sé yo, hay otros tipos en alguna universidad yankee que está discutiendo cómo carajos nos metemos en la cabeza de Alan y hacemos que compre unos zapatos. Como si yo, por ejemplo, estoy diciendo estas cosas cerca de mi dispositivo, ¿no? El día de mañana me van a salir anunciados unos tenis de los que yo estuve hablando apenas recién. Entonces, esto, digamos, mientras está por ese lado el neuromarketing, el otro que sería el marketing de guerrilla, por ejemplo, que es otra categoría que yo digo son categorías necroestéticas, ¿no? El marketing de guerrilla quiere decir hacer publicidad incluso en el espacio íntimo de las relaciones interpersonales, incluso, ¿no? Relaciones familiares. Y por otro lado, el marketing onírico. O sea, cada que yo investigo más cosas, me doy cuenta de cosas más terribles, ¿no? ¿Qué quiere decir el marketing onírico? Cómo, por ejemplo, se ha descubierto que podemos afectar los sueños de las y los seres humanos, ¿no? ¿Cómo puedo soñar con una marca? ¿Cómo puedo inducir, por ejemplo, a que si yo le tatúo a una persona la marca de Burger King y pueda recibir un compendio de por vida de hamburguesas, que además no solo ese tatuaje que se puso, no solo va a reflejar el colonialismo en el cuerpo, en la piel, sino de manera interna, ¿no? El montón de triglicéridos estallados y lo que nos ha traído la pandemia, lo que nos ha visibilizado, el estado de los cuerpos, ¿no? La colonización de los cuerpos. ¿Cómo todo eso, digamos, nos lleva a la delantera académicamente hablando? O sea, cuando se supone que nosotros somos los pensadores y las pensadoras críticas que estamos tratando de pensar una estética para la vida, repito, y por ahí está este problema que un poco decía Ceci en este tema, ¿no? Con Miñolo, que por ahí el tema del arte es bastante complejo porque, por ejemplo, al menos como yo lo veo, hay mucho arte contestatario, pero que no necesariamente es descolonizador. O se considera crítico, pero no necesariamente está descolonizado. La misma exposición que hicieron Walter Miñolo y Castro Gómez, ¿no? Que hicieron, me parece, en Colombia en algún momento, que justamente por eso mismo parece que Silvia Rivera se desmarca, porque sigue habiendo un colonialismo museístico, un colonialismo en el comisariado, un colonialismo en las lógicas de presentar una obra, o sea, justamente, y en ese sentido, ya el discurso del arte parece haberse vuelto común. Por ejemplo, una salida crítica, parece que la condición de hacer arte contemporáneo es ser artista crítico, pero ¿qué está criticando ese arte? ¿A quién se dirige? O sea, ¿hasta dónde, digamos, el museo hay que recuperarlo o hay que dejarlo morir, ¿no? Por ejemplo, está el caso en Paraguay del Museo de Barro,
del barro, que justamente cambia la lógica del museo y empezamos a ver otras lógicas, ¿no? Vemos, por ejemplo, a un artista como Minerva Cuevas, que a partir de un arte conceptual está juntando músicos callejeros, o sea, músicos que están habitando la exterioridad del sistema, ¿no? Y artistas callejeros que nunca van a llegar a un Palacio de Bellas Artes, por ejemplo, y que ahí ya estamos hablando de una falacia cuando decimos Bellas Artes, ¿no? Pero justo que junta, digamos, a toda esta gente que está fuera del sistema de alguna manera y los pone a dar un concierto como si fuera el concierto magnánimo, ¿no? Otra pieza de Minerva, por ejemplo, que es cambiar los códigos de barras para sobrepegar en el supermercado en los precios muy caros de la carne y entonces repartirle a la gente que lo necesita para bajar 1 kilo de carne a 20 pesos, no $1 para quien está fuera de acá. Entonces, ese tipo de lógicas que si bien nosotras y nosotros mismos estamos pensando en el arte todavía, ¿no? Enclaustrado de alguna manera, cuando el arte mismo ya se hizo agua, ¿no? O sea, conceptualmente el arte sigue estando vivo, digamos, simbólicamente, pero porque no se ha realmente estacionado en un solo sitio. Entonces, tenemos esta pseudocrítica en el arte y tenemos un arte liberador, que es el mínimo, el que no va a llegar, digamos, muy lejos, y tenemos el arte de colonial, o sea, lo que diríamos en otro momento, que ya lo podremos conversar, lo que yo le llamo el arte sinestésico o la sinestesia. Entonces, para finalizar, no sé, Ceci, por ejemplo, ahora que dices, rechazamos el concepto de estética, pero de alguna manera también es un tema complejo, ¿no? Supongo, a discutir, muy, muy fuerte, porque por otro lado, también, digamos, borrar toda la tradición europea y borrar todo lo otro, también lo vimos, digamos, el maestro en sus hipótesis, parte incluso de un lenguaje que él dice, me confieso que voy a aparecer acá eurocéntrico, pero justo para, digamos, para tomar esos conceptos, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos deja una labor súper amplia de pensar cómo lo que yo mismo decía del museo, ¿no? ¿Rechazamos el museo, rechazamos la institución o la recuperamos? ¿Qué hacemos, no? Entonces, bueno, y por ahí, bueno, perdón, ya nada más para acabar, justamente todo esto parte de una preocupación que yo tengo ya desde hace algunos años, que es algo que me rechazaron, por lo cual mi tesis no llegó a brillar, digamos, mi tesis doctoral tanto, porque yo parto con el enunciado de que el hambre debería ser el problema más importante para la estética, para una estética liberadora. El hambre debería ser, y no solo para una estética liberadora, el hambre debería de ser el tema más importante a superar, no solo por la estética, sino casi por cualquier instancia. Pero hablando de la estética, debería ser el problema más fuerte. ¿Por qué? Porque ahí viene, digamos, la carga política de la estética, que yo pienso que es un subsuelo bastante importante de la política. Y bueno, se me rechazó esa idea y me mandaron a estudiar a Hegel, ¿no? Me mandaron a hacer un seminario de Hegel porque yo no entendía nada de estética, porque tenía que eurocentrarme, ¿no? Entonces, aparte de ahí esta reflexión para quien por ahí preguntó un poco de la contextualización, ¿no? Muchas gracias, Alan. Y también acá está en el Facebook, ¿no? Que Alicia justamente que nos está viendo, simplemente Alicia, tienes que formular la pregunta ahí en el Facebook y ya nos las van a pasar aquí el gran equipo que tenemos, el gran equipo técnico nos va a Mientras le pasar. puedo contestar algo a Alan. Pero espérame tantito porque Bueno, Olivia bueno. quiere desde hace un momento Está bien, está bien. participar. Le vamos a dar la palabra a que, a ver, Olivia, tus impresiones acerca de lo que se ha dicho. Sí, Ceci, ¿cómo estás? Hola, hola Olivia. Me gustó mucho lo que comentaste de lo que hiciste, ¿no? Con lo del museo, ¿no? O sea, cuestionar el arte dominante, ¿no? Que comentarlo cómo está la idea del museo arriba
¿cómo no podrían llamarle ellos o sea, cómo no se considera que el arte precolombino, o sea, ellos no se denigrarían, ¿no? Desde el lenguaje hay una cuestión ahí dominante. Pero yo mi pregunta es, que también le había hecho a otra persona, nada más que creo que se perdió ahí, si puedes ampliar más, ¿qué es lo chipsy? Lo chixi es un concepto que toma Silvia Rivera Kusikanski, que significa la juxtaposición, algo que nunca termina de mezclarse con lo otro. Entonces, vos en lo híbrido y en lo mestizo sí tenés mezcla, pero en esa mezcla lo que se da es que hay un dominador, ¿sí? Y un dominado. Esa es la crítica que hace Gruner a esos términos. Ahora, en lo chixi, dice Rivera, que es un concepto aymara, lo que hay es juxtaposición. No se mezclan, se juxtaponen. Lo blanco con lo negro, pero juxtapuesto, no mezclado. Otro ejemplo, es un ejemplo así sensible. Y habría que pensar en, por ejemplo, bueno, ella lo está pensando no en términos netamente artísticos, sino de convivencia, ¿no? Ahora, como figura retórica, me parece a mí que lo interesante es que nos saca de la posición dominador-dominado. Es la coexistencia, no es ni la expresión de un arte culto ni la expresión de un arte popular, porque lo híbrido por lo general estaba vinculado al arte de frontera que Canclini, bueno, en el ejemplo de Canclini analiza de México a Estados Unidos, ¿sí? Hay una forma nueva, algo nuevo. Por eso ella habla de tercero, dice de tercero excluido, incluido digo, a partir de la juxtaposición, no de la mezcla. Vos y yo podemos convivir con formas de arte distintas. Vos con la expresión de una artesanía, yo con la expresión de una pintura. Pero en esa juxtaposición de haceres artísticos, por ejemplo, no se daría una dominación de una por el otro, que es lo que sucede con el arte europeo entre alta y baja cultura, como vos misma lo decís. Lo que entra al museo es lo considerado alto, no lo bajo. Lo civilizado, no lo bárbaro. O bien la expresión de una cultura muerta. Okay. Gracias, Ceci. Perfecto. Justamente, Cecilia, ibas a responder algo, a complementar. Ah, no, le quería decir algo a Alan, porque Alan decían, bueno, quizás nos tenemos que reapropiar de los museos. Entonces yo le diría, ¿ah, sí? ¿Cómo? Como si No, fuera la tan pregunta fácil, era, Alan. Mira, o hay sea, una pregunta de justo, a Rita ver, Segato, hay una pregunta de Rita Segato que a mí me encanta y es, ¿cómo construir decolonialidad en el contexto de instituciones coloniales? La verdad, yo describo claro, tanto pero esa justo, posibilidad. pero Dale, yo no dale, lo Alan. planteé como recuperamos el museo. La pregunta era, por lo que, como dices, con la estética, Alan, y lo si cambiamos puedes por quitar la sensible y cámara ya. para que te puedas Sí. escuchar mejor, por favor. Ah, vale. Mi pretensión era más bien cuestionar, o sea, de plano rechazamos esa institución, porque sabemos que el origen del museo fue eso, o sea, fue negativo. Digamos, no fue un tema como para realmente ir a distenderse estéticamente, ¿no? Sí, por el simple deseo o por simple belleza. Por ahí tiene un origen así, pero ahora, por eso yo sería tratarlo, ¿no? Pero la pregunta no era con una tendencia hacia recuperarlo, más bien la pregunta era, ¿de plano lo rechazamos? O sea, ¿podemos rechazar esa institución o habría manera de rehacerla, ¿no? Por eso yo ponía el ejemplo Yo descreo de las de estos instituciones, museos. sí, yo descreo de las instituciones que nos ha dado el Estado republicano y genocida, descreo. Creo que hay que pensar en otro tipo de institución, o bien pensar en otras formas de memoria. La oralidad puede ser una. El carnaval chiriguano llané, que es de la zona del Guaraní, que tiene todo un preparado de máscaras, de trajes. Cuando se termina el carnaval, los mismos integrantes de la comunidad destruyen las obras, lo que para nosotros sería obra, ¿no? La máscara, el atuendo.
y sin embargo se viene reproduciendo desde tiempos inmemorables, ¿no? Es decir, ahí tenés otra forma también de pensar en construcción de memoria, no en algo rígido que es para ser durable, con un material noble. Esa es la concepción europea. El arte callejero, que hay un montón, los murales, bueno, salvo el muralismo mexicano que lo conservan como oro. Después hay mucho de escritura sobre escritura, de forma más bien de palimpsesto. Quizás hay que estar abierto a nuevas formas que no tienen que ver con lo durable y que no tienen que ver con una autoría, porque la autoría es bien europea y quizás tenemos que pensar de lleno en lo comunitario. Yo siempre digo, ¿quién es el autor del carnavalito en el norte argentino? No hay autoría, ¿no? Entonces digo, bueno, si vamos a salir del esquema europeo, vamos a decolonizarlo, hacemos a fondo, ¿no? Paloma, por favor. Sí, y es muy interesante, siguiendo lo que dice Cecilia, es muy interesante constatar que tenemos una raíz común que es el pueblo mapuche, que no tenían una escritura y que sin embargo la cultura es evidente. O sea, entonces, y lo comunitario al centro, ¿no? Y lo que tú planteas, y perdón que sea tan... Vuelva a hablar nuevamente del estallido, pero la Claudia también puede dar fe de eso, Claudia Cofré, que nos toca la próxima mesa, aprovecha de hacer también el... Dale, me quedo, claro. Durante el estallido se hicieron museos al aire, verdaderos museos al aire libre, que eran intervenciones de toda la gente que pasaba por el espacio de las marchas. Y a propósito de eso, se recuperó algunas piezas de estas manifestaciones, como el negro matapacos, que era un perro gigante que se armó de madera, se lo quemaron, después lo volvieron a armar. O sea, hay una... que era un perro que acompañaba las marchas, se hizo una estatua, bueno, se recuperaron estas piezas y se armó el Museo del Estallido. Entonces, y eso es un museo comunitario, de origen, de piezas, digamos, hechas por la gente que nos manifestamos en ese periodo. Maravilloso. Y yo sé que en el norte también hay una experiencia de Marisol Muñoz, que también están, y Carmen Mantilla, que son gestoras culturales, expertas de museos, que están armando museos comunitarios también, desde lo que la misma gente de los territorios necesita que sea recordado. Y eso es lo interesante. Es maravilloso, porque van a tomar tecito al museo. O sea, Claro, esa es la naturaleza. Entonces, claro, el museo, como institución verticalista, está absolutamente obsoleto en este contexto si se plantea la decolonialidad. Pero el tomarnos los espacios desde la comunidad, desde dejar en evidencia lo que la comunidad necesita que sea establecido como recuerdo para los nietos, eso yo creo que por ahí debiéramos empezar a tomarnos los museos también desde ese lugar. Claro. Hay que ser transmoderno a full. Eso. Muchas gracias. Y bueno, también nos siguen indicando por qué el arte popular no va a ser culto, ¿no? El tema de la cultura, de lo culto, Sí, de lo que pasa es que privado. esa conceptualización de arte popular y arte culto es una oposición construida desde Europa. Exactamente, eso es lo que nos dicen por ahí. Supuesto. Alicia dice, al museo no entra el hambre. ¿Sí? Adelante, Paloma. No, una pregunta, o sea, muy, muy breve. ¿Existe esto de, y que ha sido un gran debate también en algunos ámbitos políticos, ¿se puede llevar cultura a la gente? Es que la gente, cada persona tiene su propia cultura. Exacto, la produce. Lo que pasa es que queremos imponerle la otra, la legitimada, pero todo el tiempo estamos produciendo cultura en los distintos sectores. Lo que pasa es que cómo hablamos. Sí. Es válida para un gobierno, para un Estado, y otras no. O sea, no, claro, en ese caso ya diste un poco en el clavo, porque también ahora el profesor Dussel y otras personas están implicadas en el tema del Estado, ¿no? Es decir, hay un diálogo en relación al Estado que hay que dar, ¿no? Porque también un Estado tiene que procurar, es decir, ¿cuál es la labor del Estado? ¿Cuál debe ser la labor del Estado en relación a todo esto? Claro que evidentemente entendemos que no debe ser la que siempre ha tenido, pero algo debe responder. Es que tenemos que pensar, me parece, ya en términos de Estado transmoderno, y estamos en una transición
en el comienzo de una transición, me parece, ¿no? Todo el auge del pensamiento decolonial ha dado como aires nuevos y renovado mucho, ¿no? Bueno, creo que tenemos que aprovechar este momento para continuar con el envión y pensarlo en términos de transmodernidad ya. Paloma, ¿cómo lo ves? O Alan. Ya, sí, ya, qué bueno Alan, que no Alan. quería hablar más, pero ya que me la tiraron. Paloma. Ya, yo soy parte del equipo programático de de cultura, del espacio de cultura de uno de los candidatos a la presidencia. Somos un equipo gigante. Mirá. Y soy vocera de cultura de uno de los movimientos que llevó la revuelta también, de unidad social, donde estaban los sindicatos y todo lo demás. Y ha sido muy lindo lo que se ha dado, porque nosotros en este espacio, que éramos más de 60 personas, dirigentes de agrupaciones culturales de izquierda, independiente del partido, se hace una propuesta programática que tiene que ver precisamente con eso. No queremos llevar la cultura a la gente. La cultura está, tenemos que crear las instancias para que eso emerja, con la fuerza que merece. Exacto. Y lo lindo de eso es que, que el otro candidato nos copió la propuesta, así que están hoy día más posibles presidentes de la República, tienen esto en consideración. Y es lo que creo que fue el gran triunfo de la revuelta finalmente. Saber que no hay una cultura que se lleva, tenemos aquí nuestras culturas, Claro. que tenemos como gobierno y como espacio, como instituciones, generar las condiciones para que esto emerja. Eso nomás. Para que no se Bárbaro. acalle, para que emerja, para que fluya, ¿no? Y también se atesore, ¿verdad? Se cuide, en fin, por las propias. A mí, dice Blanca Aguilar por el Facebook, a mi parecer el colonialismo sigue construyéndose, lo podemos ver y escuchar cada segundo en las series, en las músicas, en los bailes, donde obviamente, ¿no? Ciertas claves ya culturales, ¿no? Son recicladas una y otra vez, ¿no? Están ahí en el fondo, diríamos, en el archivo, en el reservorio de la música que es, digamos, la clásica, ¿no? De los elementos musicales clásicos que Por siempre están de eso, fondo, ¿no? claro, por eso Alan lo comentaba, ¿no? Cuando mencionaba el caso de una exposición que realizaron Miñol y Gómez, y donde en realidad fue muy criticada porque terminaban mostrando obra que poco tenía que ver con obra decolonial, digamos, ¿no? Es decir, más allá del contenido que trabajan las obras, hay que prestar atención en el plano expresivo de esas obras, cómo construyen, desde qué lenguaje, de un lenguaje institucionalizado, un lenguaje artístico, ¿no? Bueno, y eso. Perfecto. Antes de que Alan nos diga, Alan, adelante. Sí, nada más, yo creo que también hay que pensar aquí en lo factible, ¿no? O sea, lo que menciona el maestro como lo fáctico. O sea, qué es posible y qué es lo deseable también. Finalmente estamos aquí en una institución y estamos hablando de estas cosas acá. O sea, comprendo la búsqueda de la radicalidad, ¿no? De destruyamos. Pero no olvidemos que también, digamos, estamos ocupando estas bases para cimentar algo, esta discusión, estas ideas, ¿no? Por lo mismo, o sea, sí, sería muy padre tirar todas las instituciones. Pero, o sea, por eso yo lo cuestiono, porque no creo que para transitar a la transmodernidad haya una especie como de receta de cocina, ¿no? Que nos lleve allá. Tenemos indicios, tenemos las grandes del maestro, y de ahí tenemos que pensar, digamos, en las distintas vertientes que van a surgir alrededor, ¿no? A nosotros nos cuesta el doble de trabajo porque encima nos tenemos que quitar a una institución que está, digamos, virada hacia Europa, y ahora, sobre todo en este mundo de la supuesta estética como teoría del arte, hacia el mundo yanqui, ¿no? Hacia Nueva York, hacia la tendencia. Y sin embargo, digamos, el tema, por ejemplo, con lo que decíamos de Miñolo, y es que no es solo qué dice la obra, porque el contexto también cambia cuando la ubicas en un cierto espacio, cambia con el locus, ¿no? Entonces,
en ese sentido, el gran problema con la exposición de Miñolo y de Castro era justo cómo se presentaban las obras, ¿no? O sea, qué lógica museística tenía, pues la misma, ¿no? Entonces, ahí creo que ha habido un gran problema también en el mundo de los artistas, en el mundito de los artistas, porque van por ahí muchos diciéndose artistas decoloniales, y están hablando desde un cierto privilegio, ¿no? Entonces, me parece que ya desde ahí tenemos que repensar. Por eso decía yo, ¿no? ¿Cuál es la carrera, digamos, acá? ¿Cuáles son los asuntos que son un montón, ¿no? Justamente, pero ¿cuáles son los asuntos a los que la estética con urgencia debería de aludir, debería despertar, ¿no? Y bueno, nada, a mí por eso tu trabajo me parece increíble, hablar, por ejemplo, desde estas reflexiones de Silvia Rivera, que me parece a mí, para pensar en esta estética, justamente estamos queriendo bueno, que estamos imaginando y que queremos plantear, me parece que pensar desde el sur, ¿no? Con Silvia Rivera en su tambo, creando, a mí no me gusta decir arte, pero bueno, lo vamos a decir así, creando obras, ¿no? Con sus estudiantes, descolonizando la epistemología bien, por medio de ya no la lectura, ¿no? ¿Sabes qué? Para acceder al conocimiento, ¿no? Porque dice ella, bueno, también es un problema de dominio, también es un problema imperialista el hecho de que cómo le voy a enseñar yo a una persona que no sabe leer, ¿no? Silvia Rivera renuncia a la institución escuela, o sea, hay muchos tipos de radicalidad, pero no abandona la enseñanza, ¿no? Simplemente hace esta sociología de la imagen para pensar la imagen bien directamente como un medio sensible y como un medio epistemológico. Entonces, bien, pues creo que o sea, me voy con muchas grandes ideas, ¿no? De esta mesa, de estas preguntas, de estas participaciones, y pues muchas gracias, Ceci, gracias, Relo, Alberto, Paloma, buenos saludos a todas, a todos. Y bueno, siempre es un gusto, ¿no? Compartir con ustedes. Gracias, Alan. Yo también te agradezco y bueno, como te leo ya hace bastante, conozco tu campo de trabajo y sé que es maravilloso y la verdad sos muy creativo en los conceptos que construís, los conceptos que creas, Alan, ¿eh? Sos un creador de conceptos, realmente. Perfecto. Estamos en esta creación de conceptos y además en el comentario de Facebook dice Solange Villanueva, en torno a lo que planteó Ceci, Adriana Guzmán, feminista comunitaria aymara, dice, no se trata de hablar de descolonización, se trata de descolonizar. Llevemos la descolonización a la vida práctica. También aquí se puede indicar, claro, la práctica y las vías, ¿no? Y los ejemplos, hay varios ejemplos, ¿no? Justamente, ustedes están viendo también, ¿no? Los comentarios, Ceci, hola Ceci, de Gololo, cómo construir la decolonialidad, decolonizar el poder, el saber, el ser, los museos, a los museos modelo de memoria neocolonial, ¿no? Un museo es un modelo de memoria neocolonial, ni entrar, dice, ¿eh? Ni entrar. Bueno, miren, hay que entrar al Museo de Antropología e Historia, ¿no? De la Ciudad de México. Pero, claro, evidentemente hay una idea, ¿no? Crear alternativas y montar barricadas en la puerta con carteles y lecturas de mensajes, bocinas. Aquí dentro se defiende el genocidio, dice, la explotación, la expropiación de los recursos humanos y de la naturaleza. En fin. Sí, bueno, sería muy largo contestarle a quien hizo esa pregunta, pero ya que mencionaste, Jorge, el Museo de Antropología en México, hay algo que me fascina, que cuando yo veo la Coatlicue ahí en el Museo de Antropología es una cosa. Ahora, fíjense en qué interesante, ¿no? El pueblo cuando se apropia, de alguna forma se vuelve a apropiar de la Coatlicue que le han robado, no materialmente, pero sí en su imagen y la reproduce en grafitis, en sus altares, ¿no? Bueno, esa forma de reapropiación
me parece que tiene que ver con prácticas comunitarias que se dan casi naturalmente, ¿no? Porque evidentemente la institución museo sigue encubriendo a la Coatlicue, porque adentro del Museo de Antropología no tiene nada que ver con el sentido que se le podría dar desde un lugar más exterior, de pueblos originarios o incluso de criollos o mestizos. Ahí está como objeto arqueológico. Ahora, nos podemos apropiar a la Coatlicue, y el pueblo mexicano lo hace cada vez que hace un graffiti, que se la lleva, se la reapropia de alguna forma, convirtiéndola en altar de su casa, se reapropia de la imagen, no materialmente del objeto, ¿no? Claro, el objeto ya ha sido Volvería a la separado. pregunta, creo un poco, Ceci, ¿Cómo? como lo que me dijiste hace rato. Entonces, ¿qué hacemos? Que siento que ahí se voltearía un poco la pregunta que tú me hiciste hace rato y te preguntaría yo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sacamos a la Yo creo que... Coatlicue Pero al ¿y por qué exterior? no? Vos le estás, ¿Qué hacemos? vos le estás dando ahí el valor del colonizado, al tenerla ahí como objeto fetiche para ser mostrado en un museo. ¿Por qué no? Sí, claro. Yo de todas formas creo que el proceso es doble, ¿no? Mientras que estas instituciones van a ir cayendo a lo largo del tiempo, y estoy segurísima de esto, vayamos construyendo eso que va a ser posible que caigan. Seguramente no lo vamos a ver, pero la verdad soy muy pesimista y creo que por fuera, dentro de estas instituciones, mucho no se puede construir de ese mundo transmoderno que queremos construir o que estamos construyendo. Te lo digo como docente de una universidad pública de Argentina, la UBA, es muy difícil construir algo distinto a lo que está. Muy difícil. Claro, por eso planteaba yo lo fáctico, ¿no? El tema de lo fáctico. Yo creo que hay que ir por lo comunitario. Y lo sistemático. Lo cierto, bueno, lo vamos a seguir, Alan, lo vamos a seguir esto. ya estamos llegando en la recta. A ver, Paloma, inyéctale más lumbre. Lo comunitario. Cecilia, creo que coincido contigo en todo. Es la forma, es la única finalmente, yo creo, realmente viable, porque tomando en cuenta los desastres ecológicos que están en nuestra región también, acá en el sur, y los desastres gubernamentales que hemos tenido también, de Brasil al sur, entonces lo comunitario está la esperanza. Y ahí sí tengo mucha esperanza. La Universidad de Chile también es una institución que es de donde estoy, mi agrupación Ciela también. Claro, son sumamente... las universidades son instituciones colonialistas. O sea, se crearon para eso. Entonces, en el comunitario está la esperanza de la renovación y eso. Qué alegría compartir este espacio. Muchas gracias, Cecilia, Alan, Sí, Jorge. compañeros. Magnífico, pues sigamos en los minutos que nos quedan. También además indicar que bueno, ahora que nos quedamos con el tema del museo, diríamos que además el museo es, como diríamos, un engarce de otros elementos que existen en el Estado, como la escuela, ¿no? Las escuelas se organizan, ¿verdad? En los niveles educativos, sobre todo básicos, se organizan para ir, ¿no? Para consumir lo que está en el museo, ¿no? Ahora, como yo les decía hace rato, estamos en la provocación de llegar a un estado, lo que decía Ceci, un estado transmoderno, diríamos, ¿no? De transmodernizar el Estado. Y justamente en eso habría que ver, diríamos, cómo se resignifica la escuela, desde luego, cómo se le cambia, ¿no? Ahora estaban también indicando una cuestión, diríamos, de la enseñanza de la lengua, ¿no? Por ejemplo, el español, ¿cómo se enseña el español? Que debería devolvérsele toda la sensibilidad a la enseñanza del español y no que sea un curso gramatical, ortográfico, ¿no? De cómo debes hablar, cómo debes escribir, ¿no? Sino es ya a partir de la escritura, partir del uso de la lengua, partir de la expresión que existe, que se da en la vida, pero justamente, ¿cómo se llama? Ahí también ver cuáles son las vías para que esa otra escuela, diríamos, ¿no? Y yo no sé, diríamos, no sé si otro museo, ¿verdad? Pero debería haber otra manera de que esos elementos que han sido conservados por el museo, bueno, tengan otra vida, tengan otra significación para la comunidad.
salgan de alguna manera, habría que ver esa salida, ¿no? Ese éxodo de las piezas y un éxodo factible también, como decía Alan, digo, porque habría que ver, ¿no? Cómo se hace, cómo se logra eso. Bueno, acá dicen no tirar, ¿qué dice? No tirar todo, justamente se trata, ¿no? Ahí dicen por Facebook, de acuerdo con Cecilia, hasta Dewey, dice Thor Links, hasta Dewey, John Dewey, pedía sacar el arte del museo. O sea, no estamos solos o solas en esto, ¿no? Ya son demandas, pero hay que ver, ahora sí que el cómo, el cuándo, el dónde, de qué manera también. Tenemos una concepción del arte que es la de un objeto para que dure, ¿sí? Para que dure para la eternidad. Y esa es la concepción del arte europea, donde lo que valía ahí era la experiencia estética. Por eso yo creo que hay que salir de este concepto de experiencia estética y pensarlo en términos sensibles y pensar que no todo el arte, o no necesariamente tenemos que pensar en un arte para durar. Por eso les daba el ejemplo del carnaval chirihuano-llané, de los guaraníes, quienes después ellos destruyen las máscaras, las ropas que realizan para el carnaval. Y eso es algo que se viene transmitiendo hace años y años y años. Bueno, es largo el tema. Pero es tremendamente interesante porque, ay, disculpa que interrumpa así, pero es que fíjate que es notable eso que tú planteas, porque no es lo mismo, y que esto es una teoría de Jorge Martínez, que es parte de nuestra agrupación también del SILA, que plantea que en Europa está la concepción del objeto estético. Y nosotros acá tenemos una mirada inversa, que es la esteticidad del objeto. Entonces hay objetos que podrían ser, o sea, nosotros como comunidad le otorgamos un valor estético a algo. Claro. Y es la comunidad la que lo valida como una experiencia estética necesaria para la reproducción de nuestra cultura, de nuestra forma de vida. A diferencia del objeto estético que está ahí para ser observado solamente. Y es el límite que hay entre arte y artesanía también. Claro. O sea, por eso lo que yo dije, disculpame, interrumpa, es que creo que hay que sacarlo de la esfera estética y artística, en nuestra América, digamos, ¿no? Pensando una experiencia estética de nuestra América. Porque esa experiencia estética justamente es la europea, pero eso es lo que no queremos. Quiero otra cosa, quiero algo local. Y bueno, lo local implica estos entrelugares, ¿no? Bueno, ir buscando. Alan. Sí, no, pues está genial, está riquísima la discusión, la verdad. Sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo. Lo que creo que hace rato, te reitero, como que se prestó un poco a confusiones, que parecía que yo defendía el museo, ¿no? Simplemente hay que cuestionar, o sea, cuestionar lo que decía Relo hace rato, ¿no? ¿En qué punto es factible hacerlo, de qué manera, ¿no? Como cuando yo decía, entonces, si se conserva, ¿cómo se conserva? Y si se elimina, ¿cómo se elimina? ¿No? Dado que, por ejemplo, pensando en estos formatos, o en el formato que como tú dices, han ido deviniendo, ¿no? Incluso, por ejemplo, el formato editorial. O sea, ahora podemos publicar un texto con acceso libre, ¿no? A lo mejor. Y digamos, hablaba yo subcapas en función de qué tanto, qué tanto, por ejemplo, el que de todos modos yo diga, bueno, mi texto es de acceso libre. Sí, claro, para la gente que tiene un dispositivo, ¿no? Y siempre va a haber una subcapa, o sea, me refiero a eso, ¿no? Entonces, en función, digamos, de cómo ejercitamos nosotros la estética y hasta dónde, cómo le estamos dando un canal de salida también, ¿no? Un canal, una praxis. ¿A dónde está llegando esta estética? ¿Se está quedando en el discurso? Digamos, porque pasa lo mismo que con el arte en los museos, ¿no? Yo me vuelvo críptico y manejo conceptos, digamos, bastante complicados,
y de alguna manera esta es la disyuntiva que siempre ha habido, que se pida que se saque el Museo del Arte, por eso me refería yo hace rato con esta de la apariencia crítica de los artistas, ¿no? El arte contemporáneo mucho pidió sacar el arte del museo, por eso el compañero que decía, hasta Dewey pidió eso, bueno, lo pidieron todos, incluso todo el arte contemporáneo, repito, se ha estado, salió a hacer la performance, la instalación, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera, digamos, llevar a cabo este papel del objeto sensible, que no cuestiono yo ahora si arte o no arte, o sea, del objeto sensible, y hasta dónde, digamos, eso realmente va a tener una consecuencia, más allá de lo que ya hizo la congelada de uva, ¿no? Salirse a las calles a hacer su arte crítico, que no ponía tampoco otra opción de nada, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mencionar. Yo creo que quizás no nos damos cuenta, por esto que vos también lo decías en tu ponencia, que es el control que se ejerce a través, por ejemplo, de una necroestética y demás, y es que el arte que no entra al museo es el 99,99% de lo que está en el museo. Lo que pasa es que ese arte está invisibilizado y no tenemos que salir, creo, a decir lo que hay que hacer, porque eso emerge, creo que emerge. Cuando uno, al menos en Buenos Aires, se aleja un poquitito del centro, hay arte por todos lados. Lo que pasa es que, claro, no es el arte legitimado. Y vuelvo a decir, lo que entra al museo no es nada en relación a lo que se hace, nada, ¿no? Entonces, capaz la atención, por eso lo decía en términos de exterioridad, es sacar la atención del museo y ver qué pasa en la exterioridad, qué es donde pasa en realidad, ¿no? Es donde pasa, creo. Es que mientras yo creo que sigamos pidiendo arte o artistas y no objetos sensibles y creadores, que yo como profesor en la escuela de artes es lo que yo le digo a la gente, o sea, no quiero que salgan artistas de acá. Y bueno, ya eso es esa decisión libre, pero yo te quiero volver creador, ¿no? Bueno, no volver porque eso también sería otro tipo de colonialismo, ¿no? Pero quiero influenciarte, quiero quizá mostrarte que está este camino y que seas creador, creadora. Y trabajo en una escuela de danza folclórica en la que es súper visible es este imperialismo europeo, digamos, ya ni siquiera es creación, o sea, es representación y finalmente es vender un recurso del salvaje, ¿no? Pero el tema es el hambre y es el tema de los que tiene que, y claro, y ahí está todo este tipo de expresiones, ¿no? Cómo nada más les voy a dejar con un dato horrible porque siempre trato de que en mis ponencias la gente sienta algo. En estas casi 2 horas, yo creo que se han muerto cerca de 80 personas en el mundo de hambre y de verdad espero que les duela bastante porque eso es la necroestética, ¿no? Estamos hablando del museo, está bien, pero la gente se está muriendo alrededor del mundo por hambre, ¿no? Y deberíamos despertar esa conciencia sensible, Totalmente. crítica, para no permitir que cerca de nosotros alguien padezca hambre. No. Y con esta coincido lo que decís, Alan, perfecto, coincido. Con esta expresión y esta mesa tan tremenda, tan jugosa, tan sensible, ¿no? Tan expresiva. Vamos, También, Alan. Paloma, vamos. Blanca Aguilar decía el hambre en general, la insatisfacción del individuo, al que le imponen todo, ¿no? Al que no se le deja hablar, etcétera, no es libre de manifestar su propia sensibilidad, ¿no? Diríamos así, somos insensibles, ¿no? Hay que motivar, fomentar la sensibilidad que pasa por muchos cruces, desde luego no es negar, como dice un poco el profesor Dussel, meramente negar lo externo en favor de lo interno, no, sino traducir lo externo también en función de la vida y las necesidades internas, ¿no? No negarse a nada, pero tampoco preferir una fuente que otra, ¿no? Hay bastantes, innumerables fuentes en el mundo entero, ¿no? Y en el pasado, además. Eso también exige una política de sensibilidad de la memoria, diríamos. Bueno, un minuto, cerramos, muchas gracias.
Y pues tremenda mesa va a quedar como parte de nuestros archivos, ¿verdad? Para ser, no quedados ahí como museo, ¿verdad? Sino para que la gente volvamos a vivir en la experiencia de los demás, ¿no? En la sensibilidad de los demás. Cuídense mucho de las y los demás y nos vemos en la siguiente mesa.